Buenas tardes, mi nombre es Pamela Adalí Carmona Silly y hablaré sobre la economía clásica en esta ponencia. La economía clásica, también llamada economía política, es una escuela de pensamiento económico y es considerada por muchos la primera escuela económica moderna. Este término fue establecido por Marx para referirse a la economía ricardina, la cual fue creada por David Ricardo y es un modelo económico del comercio internacional. La economía clásica tiene como exponentes a Adam Smith, Jean-Baptiste Say y David Ricardo, y tiene autores secundarios como Karl Marx, Thomas Malthus, William Petty y Frederick Bastiat. Incluso en algunos casos se incluye a Johann Heinrich von Thunen. Wikipedia. Los objetivos para esta economía son los grupos o clases de individuos, es decir, estudia lo que determina los salarios recibidos por los trabajos en general más que los salarios individuales. En otras palabras, se puede decir que estudia qué es lo que ocasiona que la tasa de ganancia suba o baje. Otro objetivo de esta economía es lo que se conoce como crecimiento económico, el cual es el interés de las generaciones e incremento de la riqueza general de las naciones. Para el concepto de riqueza se toma en cuenta la generación de lo que se llama plusvalía, lo cual es la expresión monetaria del valor que el trabajo asalariado crea por encima del valor de su fuerza de trabajo y que se lo queda el capitalista. La plusvalía es considerada dependiente tanto de los factores de producción como de las formas de organización e intercambio de los mismos. A esto último también se le conoce como división de trabajo. Con estos dos objetivos nos da pie a cómo el gobierno se aproxima a las actividades productivas, ya sea permitiendo o restringiendo la libertad de comercio. Wikipedia. La economía clásica se basa en distintas doctrinas y leyes que la rigen, que nos ayudan al entendimiento y el funcionamiento de esta. Hablando de las doctrinas, primero está la doctrina del interés propio o egoísmo psicológico, que nos dice que, citando, la motivación básica y natural de los individuos es el interés propio. Wikipedia 2016, párrafo 13. Así es como los productores producen no por hacer el bien, sino porque obtendrán una ganancia para ellos mismos, y los consumidores no compran para ayudar al productor, sino porque piensan que lo que compran es útil para ellos mismos. Enciclopedia Financiera. En segundo lugar está la doctrina de la racionalidad, que nos dice que los seres humanos somos animales razonables y que las personas actúan o cumplen sus objetivos, citando, más efectivamente cuando lo hacen de acuerdo a la razón. Wikipedia 2016, párrafo 14. En tercero están las doctrinas de competencia y la cooperación, que nos explica que los individuos persiguen sus intereses ya sea compitiendo o cooperando. Los intereses competitivos pueden estar dirigidos por una mano invisible. Esto se refiere a la capacidad autorreguladora del libre mercado. En cuarto está la doctrina del trabajo como fuente de toda riqueza y valor. Citando a Adam Smith, esto significa que el trabajo anual de un país es el fondo que originalmente le proporciona todas las cosas necesarias y convenientes para la vida y que anualmente consume. Y esas cosas son siempre ya sea el producto inmediato de ese trabajo o lo que es comprado en otros países con ese producto. Wikipedia 2016, párrafo 16. La quinta es la doctrina del desarrollo o progreso. Nos dice Turgot que los procesos económicos, citando, son percibidos como teniendo lugar en tiempos históricos, lo que lleva a los clásicos a una concepción de progreso evolutivo. Wikipedia 2016, párrafo 17. Por último, está la doctrina de la mínima distorsión de actividades económicas, que dice que las fuerzas económicas por sí mismas dirigirán la producción, intercambio y consumo a su nivel más eficiente. Por otro lado, tenemos las leyes económicas, y la primera es la ley de Petty y ley de Angel, que nos dicen que el proceso tecnológico reduce los costos de transporte, por lo tanto, aumenta los ingresos de la población en general y expande los mercados
facilitando el crecimiento urbano y la expansión de la producción. En segundo lugar, tenemos la ley de los mercados que nos dice que la riqueza depende de la producción. Si produces más bienes existirán, lo que lleva a una demanda para los otros bienes, lo que tiende a una situación en donde todos los recursos se emplean al máximo, que también se le llama al beneficio general. La tercera es de la oferta, que nos explica que debido a que ciertos bienes se puede vender, el valor de cambio o precio depende de la oferta. En esta ley hay especificaciones donde si los productores trabajan en conjunto o hay un solo productor, los precios serán de los de un monopolio. Pero si hay varios productores donde da pie a la competencia, los precios decaerán al límite posible, que es el precio natural. La cuarta ley es de teoría del valor trabajo, que nos especifica que el valor de un bien o servicio está dado por la cantidad de trabajo empleado en la producción de ese bien o servicio. La quinta ley es la de los rendimientos decrecientes. Se refiere a la disminución paulatina de los rendimientos económicos, en la medida de que, manteniendo el resto de los factores constantes, se añadan cantidades adicionales de un recurso específico. También nos dice que la expansión de la población como el avance tecnológico lleva al uso de recursos cada vez más difíciles de explotar o menos productivos. La última ley es la de hierro de los suelos, que nos dice que los salarios reales tienden de forma natural hacia un nivel mínimo, que corresponde a las necesidades mínimas de subsistencia de los trabajadores. Wikipedia. La problemática de esta economía empezó porque a largo plazo la visión era más bien algo pesimista. El problema no era únicamente que el aumento de la población llevara a la aparición y manutención de la ley de hierro de los salarios, explicada anteriormente, sino también a la disminución progresiva de recursos naturales. Adicionalmente, la ley de rendimientos decrecientes, que nos lleva a una situación en la cual la producción de los bienes será más fácil en términos del esfuerzo de los trabajadores, pero más difícil en términos sociales, ya que se usarán recursos cada vez menos productivos, utilizando máquinas más complejas, las cuales necesitan menos trabajo directo, pero mayores cantidades de energía. Wikipedia. Por ejemplo, tanto el aumento de la población como los avances tecnológicos hacen necesaria y posible la explotación con fines agrícolas de terrenos que son incrementalmente más difíciles de trabajar y menos productivos. Pero, y obviamente, la tierra no es un recurso infinito. En algún punto, si la población continúa aumentando, no importa cuáles sean los avances tecnológicos y la productividad agrícola, no habrá lo suficiente para alimentarla. Lo mismo se puede decir de no solo otros recursos naturales, sino también del trabajo. El avance técnico reduce la cantidad de trabajo necesaria para producir los bienes de consumo. Aún si la población se mantiene, esto no puede sino conducir a una situación en la cual no habrá necesidad de la cantidad de trabajo necesario para que las personas puedan ganar lo suficiente como para obtener sus necesidades. En esta problemática entra Stuart Mill, que agrega que al menos que la población limite su crecimiento, pero aún así, por lo menos algunos bienes naturales eventualmente se extinguirán. Algunos de los ejemplos que da son las pieles de algunos animales árticos, ya que en el futuro no estarán disponibles para el consumo general, lo que lleva a que estos productos acatarán un precio especial, el de escasez. A pesar de lo anterior, los clásicos en general tenían una visión más optimista, creyendo que la racionalidad llevaría al control del crecimiento de la población necesario para evitar el descenso a la miseria general. También algunos creían que el desarrollo tecnológico llevaría al reemplazo de los recursos naturales que agoten, ya sea con otros recursos naturales o incluso con recursos manufacturados. Citando a Friedrich Engels, sugiere: y sin embargo, todavía hay un tercer factor que no cuenta para nada con los economistas. Es verdad, a saber, la ciencia, y el avance de la ciencia es tan ilimitado y por lo menos tan rápido como el de la población,
que parte del progreso de la agricultura en este siglo se debe solo a la química y de hecho a solo dos hombres, Sir Humphrey Davy y Justus Liebig, pero la ciencia se multiplica por lo menos tanto como la población. La población aumenta en relación con el número de la última generación. La ciencia avanza en relación a la cantidad total del conocimiento legado por la última generación y, por lo tanto, en las condiciones más comunes, también en progresión geométrica, que es imposible para la ciencia. Sin embargo, permanece una llamada de atención sobre la creciente escasez de tierras de cultivo. Wikipedia 2016, párrafo 23. Dentro de esta economía se encuentra la dicotomía clásica, donde los clásicos creían que las variables nominales o monetarias y las reales o físicas pueden ser analizadas independientemente. Se creía que cosas como el producto podían ser analizadas sin considerar sus contrapartidas nominales, lo cual es el valor monetario de esa producción y la tasa de ganancia. La dicotomía puede ser definida como la tentativa de explicar los fenómenos económicos exclusivamente en función de variables económicas, excluyendo las variables monetarias, lo que lleva a la búsqueda de factores que permiten explicar lo económico sin referencia a tales aspectos externos, incluyendo los monetarios. Esto mencionado se ve claramente en la ley de Say, que sugiere que la única función del dinero es servir como medio de cambio, pero no influencia directamente ni la producción ni la demanda. Partiendo de la base que la producción y venta de bienes solo adquieren su sentido cuando terminan en otra compra, complementando así una transacción económica, Say sugiere y citando: el dinero cumple solo una función monetaria en ese doble cambio, y cuando la transacción es finalmente concluida, siempre se encontrará que un tipo de mercadería ha sido cambiada por otra. J. B. Say, 1803. Sigue que cualquier fluctuación en el mercado real no se debe a efectos monetarios, sino a fallas en el mismo. En el largo plazo, las fuerzas económicas restauran un balance que, de acuerdo a la ley de Say, implica que los factores económicos están siendo usados plenamente. Percibir que el producto es de equilibrio en el largo plazo impide que el dinero tenga efectos reales en la economía. Esto está muy cerca de decir que el dinero es neutral, en el sentido que afecta solo aspectos nominales, pero los precios, pero no las variables reales, como la producción. Pero es importante recalcar que la ley de Say no propone neutralidad monetaria, solo que no es racional mantener dineros ociosos. Asumiendo la neutralidad, la dicotomía sugiere que, a corto plazo, las variables reales no reaccionan ante un cambio en la política monetaria y solo son afectadas por cambios en otras variables reales. Eso implica que la oferta agregada debe ser permanentemente inelástica, que se refiere a cualquier perturbación originada en la demanda agregada. En el largo plazo eso se repite, ya que el producto siempre está en su nivel natural, es decir, que está en el nivel de pleno empleo de los recursos productivos. Cualquier choque monetario es absorbido totalmente de los precios generando inflación o, en dado caso, deflación. Wikipedia. Sin embargo, después de un tiempo, se dieron cuenta de que el dinero no es neutral en ese sentido. Cambios en la cantidad circulante afectan la tasa de interés, lo que a su vez afecta la tasa de ganancia y, por consecuencia, afecta las decisiones acerca de inversión y ahorro, lo que tiene efecto en la economía real. Wikipedia. La mayoría de las escuelas macroeconómicas actuales rechazan la dicotomía, ya que consideran que la cantidad de circulante afecta los cálculos económicos básicos, especialmente los relacionados con la tasa de interés. Sin embargo, algunas versiones de la nueva economía clásica y algunas escuelas heterodoxas la aceptan. También, otro punto dentro de la economía clásica es la teoría del valor, donde Adam Smith dice que el precio real de cada cosa es el esfuerzo y la dificultad de su adquisición como resultado de su escasez. Podemos concluir
que la economía clásica fue el punto de partida para las leyes y teorías que manejamos hoy en día dentro de esta ciencia. Como toda ciencia, ha experimentado cambios a lo largo del tiempo, pero seguimos tomando como base muchas cosas que descubrieron con esos pensadores y que se creían en esos días. Muchas gracias.